Realmente se te ve más joven, Hernán Brienza. Un aplauso para usted. Gracias. ¿Eso es bueno o malo? Es un saludo extraño, bueno, pero justo la parte de la canción lo dice. Hernán Brienza, politólogo, escritor, periodista, historiador también, Hernán. Los historiadores dicen que no soy historiador. Ay, pero déjate de y los joder con entiendo. los Los entiendo. Yo tengo mi propio título, licenciado de Ciencia Política. Estoy haciendo maestría en Teoría política. ¿Te gusta mucho la historia? ¿Escribís libros de historia? Sí, me gusta mucho el pasado. Sí. Lo que pasa es que no sé si hago historia, en el sentido técnico lo digo, no sé si hago historia exactamente. Porque mi historia está cargado de presente y cargado de futuro, ¿no? Y tiene mucho análisis político sobre lo que ocurrió. Eso es lo que te hace más interesante, amigo. Sí, pero creo que no sé si eso es lo que hace un historiador técnicamente. Bueno. O sí, pero digo... Sí, las definiciones son técnicas, son aburridas, la verdad, no pasa nada. Nosotros, me estaba acordando, Hernán... Fue muy linda la charla que tuvimos previo a esto, pero no la podemos reproducir. Pero... Antes, estos minutos antes de saludarte en vivo. Sí, fue muy... Sí, muy linda charla. Muy linda charla. No, pero lo que quería contarle a la gente, que nosotros hicimos radio juntos. Sí. En el primer programa de radio que yo haya conducido. Sí. Y vos eras uno de los columnistas. Me cagabas a pedo todo el tiempo, porque llegaba tarde. ¿En serio no? Sí, yo llegaba tarde. ¿Es un chiste que estás haciendo? No, yo esto pasaba real, porque estás jugando con mi memoria. No, yo llegaba los sábados a las 10 de la mañana y yo llegaba siempre 10 y 5, 10 y 10, porque tenía un Pero yo bolón. Nunca cago a pedos a la gente. A lo sumo te había dicho, Hernán, ¿te parece llegar tarde? No, pero me cagabas a pedos al aire en joda, me parece. Perfecto. No, pero me acuerdo qué equipazo, era un equipazo. Estaba Ari, ¿no? Ari Lijalad, su primer programa de radio también. Sí. Luciana Pecker, que ella ya tenía un poco más de trayectoria, pero no sé si no era de las primeras experiencias en radio, por lo menos. Martín Rodríguez, sí, me acuerdo, sí. Eso era, los que se vienen. Era un programón. Sí. Y ustedes triunfaron, yo decaí. Yo entré en Vos retriunfaste, ¿qué decís? Sacás un libro cada 2 meses. Muy buenos libros, por otra parte, te voy a decir. Me llegó el de Perón, y vos sabés que salió al mismo tiempo casi que uno que sacamos también del pensamiento de Perón de Íñiguez. Acá sí. El tomo grandote. No, uno que sacamos con Ediciones Futurock, un tomo más chiquito, un poco más sintético, que hizo Íñiguez especialmente para... Íñiguez tiene dos libros muy interesantes. Me imagino que será una fuente tuya también, ¿no? Sí, sobre todo el de Pensamiento Latinoamericano. Es un gran trabajo que hizo de síntesis de pensamiento latinoamericano de unos 40 o 50 pensadores del siglo XIX y del siglo XX que lo utilizo mucho, y el de Perón es muy interesante. Sí, bueno, recomendados ambos libros, pero hoy quiero hablar de este. Está muy bien, ¿no? Futurock. Está muy bien tu libro, pensé que ibas a decir, está muy bien mi libro, ¿no? Pero está bien, recién estuve en la librería, está bien la editorial. Estamos bien, sí, somos fuertes. Y además es genuino, ¿no? 100%. Dinero genuino. Sí. Bueno, eso es interesante. Sí, también. En este momento. Por eso somos fuertes. Porque los dineros que no son genuinos pueden volar en un segundo. Sí. Sí, el dinero genuino, porque es en el 75% de los ingresos son de la comunidad. Y esto me lleva a que... Háganse socios. Bien, Hernán, vamos a hablar de este libro porque básicamente entiendo que es el último que sacaste. Sí. Y es un ensayo lleno de preguntas. Sí. Que nos estamos haciendo todos. Sí. De muchas lecturas también que compartís con nosotros, ¿no? Mucha bibliografía, que además me di cuenta que estuvimos leyendo las mismas cosas en el último tiempo. También esto, como que me parece que los pensadores de esta época están pensando todos en lo mismo. Sí. Es en la materia en el sinsentido, ¿no? Me parece que estamos pensando en el sinsentido, ¿no? Sí. En qué sentido tiene lo que estamos haciendo, lo que hacen otros, lo que no hacen otros, las omisiones, las acciones. En el sinsentido de para qué forzar la vida del otro, para qué forzar nuestra vida, ¿no? Lo hablábamos un poquito, esta lógica de las intensidades, ¿no? Las intensidades de las identidades que lo que intentan de alguna manera es prepotear tu propia vida sin sentido, ¿no? Porque la verdad que tenemos mucha liquidez, muy poco futuro. Al no tener futuro, revisar el pasado para no cometer errores en el futuro es una tontera, con lo cual esa sensación fischeriana, ¿no? Como Mark Fisher, que se suicidó porque no tenía más no había más futuro,
es un espejo, no en el cual mirarnos, pero sí es un espejo en el cual siempre tenemos que dialogar, ¿no? Si no hay futuro y no hay sentido en el futuro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que queremos hacer algo diferente a esta angustia que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que recorremos autores similares porque estamos intentando buscarle ese sentido, ¿no? Ese sentido a nuestra propia vida, a nuestra propia angustia de para qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué estamos viviendo fundamentalmente, ¿no? Bueno, y en eso me acabas de hablar de las intensidades de las identidades, ¿no? Sí. Y eso me lleva a tal vez la primera oración que subrayé es cuando vos decís, las fuerzas del cielo por definición anulan la libertad humana. Sí, claro, porque donde hay destino, primero, donde hay Dios, y si no hay muy expresamente un libre albedrío, donde hay dioses y donde hay fuerza del cielo, no hay posibilidad de actuar diferente. Si las fuerzas del cielo intervienen, lo humano tiene poco para hacer o poco para decir, ¿no? Y no hay política, fundamentalmente no hay política, sí. Porque si hay bien y si hay mal, si hay fuerza del cielo y fuerza del infierno, no hay posibilidad de la política. La política tiene que ver con la negociación, la política tiene que ver con la confrontación, la política tiene que ver con algo de con poner la en duda. común y de puesta en común. Sí, pero ¿no? También con la duda, sí. ¿no? Yo hago política porque dudo de que el otro pueda tener algo de razón. Si no, impondría mi verdad y sería absoluta. Que son los totalitarismos del siglo XX y del siglo XXI también, porque en algún punto, cuando vos pensás la vida en términos absolutamente económicos, absolutamente financieros, donde un hígado no es un hígado, sino es una mercancía también hay una totalización de la vida, ¿no? Donde lo único que vale es la mercancía, ¿no? En esto son muy marxistas. Sí, como un dios. No, contrariamente. Y de hecho, bueno, el último ensayo antes del epílogo es en el que vos volvés a la escena de Abraham, donde Dios lo manda a matar a Isaac. Sí. Y el chabón iba a matar a su propio hijo solo porque Dios se lo dijo. Sí. Y hay una banalidad del mal, ¿no? Porque y volvemos a esto primero, mientras exista la fuerza del cielo... Yo soy bueno. Yo soy solamente un intérprete. Y yo por ahí estoy matando gente, pero soy bueno, porque hay mandato divino. Sí. Estoy trabajando en un texto sobre los 70 para fin de año, que tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con no dar vuelta, sino complementar la idea de banalidad del mal de Hannah Arendt con la idea de la ipseidad, es decir, de lo que yo pienso de mí mismo y la reclamación del bien absoluto. Si yo reclamo el bien absoluto sin grietas, me convierto en un Hitler, en un Videla, en un Stalin, en lo que sea, no importa. No importa el carisma ideológico, porque lo que me importa es que no hay otro posible, porque el único bueno soy yo, y el otro no tiene posibilidad de existencia. Y además en eso existe la justificación por supuesto, poder matarte. Sí, sí. ¿Y cómo no lo vas a poder matar si es el mal? Bueno, ¿viste lo que dijo Milei hoy de los zurdos? ¿Lo viste la última? No, la última no la vi. La última. ¿La tenés, Juanpi? Porque ya que estamos, esta es de ayer a la noche. Digo, es muy impresionante que estemos hablando de estas cosas, que yo te haya invitado, que hayas venido hoy. Creo que esta última semana, además, bueno, conmigo particularmente hay una crueldad que se recrudeció zarpadamente. Y Milei dijo esto ayer. Mira, escúchalo. Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa y en toda la programación de Futurock, por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. Las de ajuste y austeridad fiscal son hiperpopulares. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, sus compañeritos de trabajo, mis ex compañeritos de trabajo, digamos, quieran reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, lo que no se dan cuenta es que podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas.
decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos, ¿no? Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Yo hasta acá hay algo de sí soy cruel, que sí, todavía claro. No se lo habíamos escuchado así. Sí. Habíamos visto la crueldad manifiesta, pero no la asunción directa de que... Pero tiene razón, está haciendo un bien. El problema no es el mal, el problema es el bien. Alguien que hace el mal es un hombre calculador, es un astuto. Creo que en ese sentido el mal es Macri. O Caputo. O Caputo, exacto. Sí. ¿Sí? Yo creo que Milei es el bien, por eso es mucho más peligroso. Ajá. Por esa cuestión mesiánica que quiere el Cuando tipo. Ricardo Piglia dice el libro Mi lucha es un libro utópico, creo que es Respiración Artificial, ya en el año 79, cuando está hablando de la dictadura, en realidad, aunque lo nombra Hitler, sí. Pero está hablando de la dictadura, hay que repensar eso, hay que pensarlo mucho, porque finalmente Hitler lo que quería era un mundo más bello. Eso incluye el holocausto, que mueran 6 millones de personas, pero sí. Para él era un mundo más bello. Para él. Que para él, por supuesto. Y a el problema claro, porque viste. No, pero el problema, lo que ocurre es que con Milei pasa lo mismo. Digo, Milei tiene esa forma de analizar el mundo que le analizan los puros, los buenos, los que no creen que haya grises. Entonces me pongo en el lugar del bueno, reclamo para mí la bondad y puedo ser cruel con cualquiera. Si total yo soy el hijo de Dios, yo soy un mesiánico, yo soy el representante de Dios en la tierra. Yo puedo sacrificar a mi propio hijo porque finalmente el mandato es de Dios, ¿no? Vos ahí pones esto, no sé si es mito o simplemente está en la Biblia, no sé si se llama mito lo que está en la Biblia. Sí, bueno, nombre. Es una, digamos, que es una tradición. Y lo pones a otros parricidas, sí. Que no son tan graves, porque de última tienen algo de algún demonio adentro, como dicen, se dan cuenta que lo que están haciendo es horrible. Iván, el terrible, ¿no? El zar, claro. Que mata a su hijo porque cree que el hijo lo viene a suceder y a matar. Entonces, lo cual es espantoso, pero el chabón en el momento por lo menos se le ve una expresión de contrariedad. Sí, hice un análisis de 4 o 5 pinturas, ¿no? Sí. Y en esas pinturas vos ves los ojos de Saturno devorando a su hijo o Ugolino devorando a sus hijos, que son conscientes del mal que están haciendo, a pesar de que ese mal es brutal y atroz, ¿no? En cambio, en los ojos de Abraham nunca hay maldad. Siempre hay placidez o siempre hay la seguridad de saber que está haciendo el bien, ¿no? Y a mí eso me parece que es aterrador. Lo más aterrador de todo. Es una persona que en nombre del bien puede hacer las mayores barbaridades y brutalidades de la historia. Volviendo a la crueldad, hay un capítulo, ¿no? Que se llama en la patologización de la bondad, se llama, ¿no? Sí. Ese es el nuevo catálogo del neoliberalismo en el mundo. En la Argentina lo encarna como nadie un presidente que no puede querer a nadie. Un desquiciado que sostiene que si el Estado es solidario se vuelve patológico. Una sociedad que vota y apoya un sistema de ideas así es cómplice de ese tiempo fuera de quicio. Acá hay un par de cosas que me interesan. Por un lado, una sociedad cómplice, preguntarte, porque vos en algún otro momento también te preguntás, ¿son víctimas o cómplices? Las personas que apoyan esto, ¿no? Y también te quiero preguntar, y no me quiero olvidar, si acaso esto sigue siendo neoliberalismo. Pero contéstamelo primero. Mira, yo creo que hay que empezar a ser un poco menos hipócrita respecto de la relación con lo popular y la relación con la masividad y la relación... A ver. Yo creo que el pueblo nunca se equivoca cuando da su veredicto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que respetar lo que el pueblo eligió, pero eso no significa que se lo exculpe al pueblo de su decisión. Creo que tienen que hacerse cargo de lo que votaron. Y creo que tienen que asumir que votaron la peor opción posible que había en ese momento, que uno puede entender, la puede explicar, la puede estudiar, la puede comprender, hacer reflexión, de escucha, de todo eso, pero hay un momento en el cual la responsabilidad es absolutamente de quienes votaron a Milei.
Digo esto porque yo estoy un poco cansado de gran parte de la sociedad argentina que en el 73 salió a las calles a festejar con montoneros y la cámpora. En el 76 llamó al golpe de Estado. En el 82 no sabía lo que había pasado, nunca se había enterado de nada. Siempre cuento la misma anécdota, ¿no? En el edificio donde vivo yo, secuestraron a un militante, creo que era del PRT, y le pusieron la placa como 20 años después. Y los vecinos se acordaban de que había pasado eso. Pero en el momento nadie había dicho nada, ¿no? Entonces, esa ignorancia, Milán Kundera dice que los pueblos son responsables de aquello que deciden ignorar. Y yo creo que los pueblos son responsables. Digo, puedo comprenderlos, puedo comprender lo que votan, pero y creo que hay razones políticas, sociales, mediáticas para explicar eso, pero también hay algo de responsabilidad del votante de Milei de haber votado la peor opción y de haber votado a un tipo que le tiene miedo a las papas fritas, que habla con los perros, que no sé qué tipo de relación tendrá con la hermana, pero que al mismo tiempo vive medicado, ¿no? Pareciera ser un hombre que vive medicado todo el tiempo. Bueno, que hizo campaña revoleando una motosierra. Sí, eso podría ser un signo. Si hubiera sido usado con astucia, era solo un signo. Pero el problema es que no fue utilizado con astucia. Yo creo que lo peligroso de Milei es que no hay cálculo. Por eso es cruel, porque no hay cálculo, no hay responsabilidad del otro. Milei es un ser amputado, como diría Husserl, o Husserl, como quieran pronunciarlo. Viste, Husserl decía que no hay posibilidad de construir un ser si no es con otro que te reconoce. Si vos no reconoces al otro, sos un ser amputado, ¿no? Bueno, yo creo que Milei es un ser amputado, donde no puede visualizar el dolor y el daño que provoca en otros, ¿no? Y eso es muy parecido a ser un psicópata, en términos técnicos, ¿no? Vos pones esto, es un ser incapaz de querer a nadie, en ese parrafito que acabo de leer. Sí. Es una persona que tiene que está ver con 3 meses sin eyacular y que prefiere una pastilla a un asado con amigos. Es raro. Digo, los argentinos votaron eso. Los argentinos en el país del mundo, el país del asado y de los amigos, en ningún lugar se festeja el Día de la Amistad como en la Argentina. Votaron un tipo que odia los asados y odia el reconocimiento del otro, ¿no? De lo que vos estás diciendo, de como dejar de ser tan condescendiente también, ¿no? Con ese pueblo, digo. Sí, porque si no, no sos parte de ese pueblo, ¿no? Porque además es eso, vos te pones en una especie de púlpito. Mientras yo digo, chabón, mirá lo que votaste, que sos tarado. Sí. Es entenderlo como un igual. Sí, yo creo que hay mucho paternalismo en eso de, no, el pueblo tiene razón, hay que ver qué pasa. No, los medios de comunicación. No, pará. Bueno. Hacete cargo, capo. Hacete cargo de lo que votaste. Digo, yo no te voy a tratar como un infante. Igualmente, hay un cambio en la subjetividad de la época. Hay un riesgo de esto. Que hay un riesgo que es el ponerse por encima del pueblo y gorilizarse por izquierda o por aristocracia, por lo que sea. Pero también hay un riesgo en gorilizarse, en comprender al pobrecito que se equivocó, que los medios de comunicación le deforman la cabeza, pero a mí no me la deforman pues yo soy un militante, pues yo soy peronista, por lo que yo sea. Estamos en un merengue, todos manoseados, como dice el tango, y me parece que es interesante reconocernos como iguales y poder decirle al vecino que vive con vos, che, te mataste un cagadón. Yo no te voy a votaste un chabón que quiere cerrar el hospital de niños, ¿viste? Sí, hacete cargo. Claro. No me vengas después con que vos no lo votaste. Yo te vi, te vi en las redes utilizar la motosierra, te vi en las redes apoyar a Milei, te vi hablando de cosas que eran incomprobables. Entonces digo, hacete cargo también de tu propia elección, de lo que decidiste ignorarte, de lo que decidiste creer. Me parece que ahí hay un diálogo que como sociedad no estamos estableciendo, ¿no? Y de cualquier manera te decía hace un ratito, da una sensación de que hubo un cambio en la subjetividad de la época y que posiblemente tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Y también te preguntaba hace un rato si esto es más neoliberalismo pero en otra fase.
¿Cómo ves todo eso? Porque vi que estuviste leyendo mucho a Eric Sadin, por ejemplo, que es uno de los chabones que más trabaja. Eso incluso hace una historización de cómo fue evolucionando también. Hubo 3 fases en la Argentina y en América Latina del neoliberalismo, ¿no? Y creo que en el mundo también. El primero fue el neoliberalismo festivo, que era Menem, la Ferrari, todos nos vamos a entrar al primer mundo, hay futuro en el neoliberalismo. ¿Y el de los 70 no lo consideras? Lo que pasa es que en la Argentina, bueno, la dictadura militar, pero ese es un neoliberalismo brutal, es diferente a los neoliberalismos europeos, ¿no? Donde, por ejemplo, Thatcher y Reagan eran brutales, pero te ofrecían un futuro. El de la dictadura militar, tanto en la Argentina como en Chile, eran neoliberalismos oscuros, neoliberalismos crueles, ¿no? En los 90 hubo el neoliberalismo festivo, ¿no? Donde todos podíamos entrar al primer mundo, y si estabas dentro del 60%, más o menos podías... Después vino un neoliberalismo sacrificial, que fue el de Macri. No andes descalzo en tu casa, ahorrá, empobrecete, ¿no? Pero vamos a salir adelante. Ahora me parece que hay un neoliberalismo brutal, ¿no? De vuelta, muy similar al de la década de los 70 en la Argentina, que tiene que ver con te mereces lo que te está pasando, ¿no? Y creo que ahí hay una lógica donde soy cruel o soy justo cuando te castigo dándote lo que vos te mereces, ¿no? El problema de Milei es el del justo, ¿no? Digo, ¿se merecen los empleados estatales aunque me hayan votado? ¿Se merecen los jubilados aunque me hayan votado? ¿Se merecen los jóvenes quedarse sin trabajo aunque me hayan votado lo que les estoy haciendo? Sí, porque yo soy justo. Eso es lo tremendamente angustiante del proceso. Entonces, si tiene que mentir para generar esa justicia, si tiene que ser cruel, si tiene que ser malvado, no importa, porque él está haciendo un bien supremo. Eso es lo más psicotizante para las mayorías, para el pueblo, para la sociedad, como quiera llamarlo, de lo que está ocurriendo en esta época. Y por supuesto, no le quiero... sacar el culo de la jeringa de tu pregunta respecto de los cambios en la vida civilizatoria. Yo creo que sí, yo creo que estamos... Bueno, vos hablas de una hipermodernidad, siempre citando muchos autores, a Lipovetsky, sí. Te iba a decir que no te puedo citar los autores que citás porque no me los acuerdo, me acuerdo de las ideas, nada. Pero habla de una hipermodernidad. Uno cita autores para no ser, para ser respetuoso, para ser respetuoso. Para no chorear directamente. Claro, para no chorear, sí. Che, esto está allá. A veces también es cierto que citar muchos autores suena a... Leí un montón. Sí, leí un montón y mirá cómo te tiro. Pero la verdad que la intencionalidad es de respetar a aquellos tipos que escribieron antes que uno y además esos conceptos poder ponerlos a jugar, ¿no? Yo creo que esos conceptos de hiperindividualismo yo creo que hay que transformarlos en lo que yo llamo el aislamiento individual, que es algo, me parece, más profundo y más doloroso que el hiperindividualismo. El hiperindividualismo yo lo visualizo como alguien que toma la decisión de abrazar el egoísmo individual como método de vida. Para pasarla mejor, él y su vida sea mejor. Tiene que ver con la apropiación individual del placer, de una vida hedonista. Yo creo que el aislamiento individual está más basado en la resignación, en la soledad, en no me queda otra que vivir aislado, no me queda otra que ser un llanero solitario arriba de una bicicleta o de una motocicleta, no me queda otra que quedarme en mi casa haciendo trabajo domiciliario con 25 pibes dando vuelta y mi marido separado o yendo a trabajar o lo que sea, o mi mujer trabajando afuera o como quieras construir esa familia. Yo creo que es el aislamiento es más una condena que proviene de afuera que una decisión, aunque vos la vistas de decisión personal. Yo quiero vivir solo, con un gato, sin biblioteca, en un monoambiente, con una bicicleta fija, aunque yo diga que ese es el modelo de vida, y que en algunos casos puede serlo, digo, no hay que ser absolutista en esto, también creo que te están condenando a ese tipo de vida, ¿no? Y creo que cuando... No es casual que las empresas constructoras hagan monoambientes y que esos monoambientes no tengan lugares ni para bibliotecas ni para discotecas. Digo, hay un segundo momento que es ¿viste? Marx hablaba de la lumpenización, ¿no? Que era
aquellos que no tenían ni siquiera hijos como fuerza de trabajo para ofrecer al mercado. Bueno, hay una lumpenización cultural también. Nosotros no tenemos nuestros propios discos, no tenemos nuestros propios libros, todo está en la red. El día que a alguien se le ocurra pagar una de esas plataformas, te quedaste sin música y te quedaste sin libros, te quedaste sin saber. Alguien me va a decir, esa es una preocupación de la pequeña burguesía que tenía bibliotecas y que tenía libros. No, yo vengo de una familia de empleados de un abuelo colectivero y 2 empleados de Entel que tenían una biblioteca en su casa, digamos, y que tenían discos en su casa. Digo, cualquiera podía comprarse un disco cada tanto, cualquiera podía comprarse un libro cada tanto. Digo, hoy, si bien uno puede leer en distintas plataformas, esas distintas plataformas hacen que o te los bajás o quedan en una plataforma y vos no volvés a leerlos y no volvés a tenerlos nunca más. Hay también una desapropiación cultural de tu propia identidad, hay una desapropiación de tus herramientas de trabajo. Digo, a lo sumo vos tenés tu computadora, pero tu computadora, si se te rompe, no te la paga nadie, con lo cual allí hay un aislamiento donde yo me empecé a asustar cuando se hacían bailes en la pandemia por Zoom. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? No, claro. ¿No? Dije, bueno. Voy a hacer una señal de que siga bien la fiesta, pero... Sí, es cierto, por un lado. Sí. Por otro lado, era gente bailando sola en su habitación, sin contacto, sin olores, sin tacto, sin miradas, sin olores, ¿no? Y digo, yo creo que hay algo ahí de... Que Zizek habla de la política del asco, ¿no? Digo, te da asco el otro te pone en peligro, el otro te pone de alguna manera en un lugar en el cual vos tenés que defenderte. Entonces, claro, si alguien se te acerca en un colectivo, te pone en peligro. Si alguien en un boliche se te acerca a 50 centímetros, te pone en peligro. Si alguien se mete con tu intimidad, te pone en peligro, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque lo que produce es el asco al otro, ¿no? La enajenación con el otro, la falta de reconocimiento del otro. Y yo creo que ese es un mundo muy extraño, porque además vivimos dominados por la inteligencia artificial y no nos damos cuenta, ¿no? Digo, yo siempre hago este ejemplo, no me quiero extender mucho, pero digo, un sábado a la mañana, prendés tu celular, machás en Tinder, quedás en una cita con una persona que no conoces, pero que Tinder te hizo el algoritmo, vas a ir a una película y a cenar. Esto estoy hablando como si yo fuera un Tinder Boy. Un Tinder Boy, ¿no? Pero digo, elegís algo para salir o algo para hacer, vas a un bar, lo vas a elegir también en el celular, te va a indicar cómo ir, vas a ir en el GPS. Digo, vas a ir a cenar, vas a pedir el plato que te recomienda la aplicación, después vas a ir a un hotel o a la casa de ella o a la casa de él o a la casa de donde quieras. Cuando termina la jornada, la soirée, y te volvés a tu casa en Uber o en GPS, no sabés quién cogió. ¿Cogiste vos o cogió la máquina? ¿Quién eligió ese encuentro? ¿Quién eligió el momento de tocarse con el otro o no? Digamos, ¿a quién tocaste? ¿Tocaste al fantasma de Tinder? ¿Tocaste a la persona que hablaste 1 hora en la Y eso cena? que acabas de hacer un relato de alguien que mal salió de la casa, Hernán. Sí, salió de la casa, sí. Salió de la casa, llegó al telo, te diría que... Sí, estoy atrasado. Bastante más de lo que está pasando ahora. La gente no sale de la casa, Hernán. La gente no está cogiendo. Los telos tienen pero la gente no está cogiendo, Hernán. Estoy leyendo El capitalismo del yo, ¿viste? De Michelson, y dice eso, que hay una devaluación del sexo. Sí, claro. Que no se coge. Claro, digamos, por eso te digo, justo me pusiste un ejemplo, un chavo que terminó en el telo. Sí. Así que te lo escucho. Estoy bueno, atrasado. pero volviendo un poco a esto de una subjetividad. No decidimos nada. Hay algo de... No somos humanos. Sí, no. Me parece que además es algo que lo hablé con Alemán y también lo hablé con Grabois. Hay algo, y vos también lo mencionás un poco, el derrumbe de las grandes ideologías, yo también lo emparento con el derrumbe de las grandes religiones. Y por más que algo me dice que igual que yo, no sos un tipo religioso, y Alemán tampoco lo es. A veces hay sí, a veces algo, no. Bueno, pero Alemán decía, yo soy ateo total, pero hay algo del derrumbe de las religiones, que es como si todos nos hubiésemos vuelto tan hedonistas y no hubiera ya ni siquiera un sentido poético del amor, de que el humano también sea un fin en sí mismo. Entonces, algo hay que hacer. Y yo creo que
yo también lo traduzco en algo de la reconstrucción de la sensibilidad, que te importen los otros. Sí. ¿Viste? Hay algo de falta de coraje, ¿no? El amor, que se entienda lo que voy a decir. El amor necesita de un coraje. Del coraje de saber que podés sufrir. Sí, de entregarte. Pero no por el otro, Sí, no porque sí. el otro te dañe, sino porque a veces no sos correspondido, a veces alguien te deja de amar, a veces vos dejás de amar a alguien. Por lo tanto, hay una serie de cuestiones donde a veces es la apuesta de, bueno, no amo para no sufrir, ¿no? Bueno, el no amo para no sufrir es un acto, es quizás el acto de cobardía más grande que uno pueda tener, ¿no? No, bueno, yo amo aunque sufra, digamos, aunque me cueste sufrir, amo, digamos, porque además no hay acto más humano que ese amor con el otro, ¿no? Digamos, Sí. digo, yo me encuentro con el otro y de alguna manera suturo un poco mis heridas, suturo aquello sí. que tengo incompleto yo, ¿no? Y hay algo en enamorarse que también implica un sacrificio que también está mal visto por Sí, la época. y que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Y sí, Digo, y que hay che, cosas que tenés que dejar de sí, hacer. Sí. Finalmente pasa algo que se milita la responsabilidad afectiva, pero finalmente no se la tiene. Uno no termina de comprometerse con esa responsabilidad afectiva, ¿no? Digo, por miedo, ¿no? Digo, por miedo y yo creo que sí, yo creo que en algún punto, cuando se critica las frases políticas, viste que el peronismo tiene como el amor y la igualdad, Sí. el amor vence al odio, cuando uno se burla demasiado, con cinismo o con... hay algo de cobardía respecto de eso. Y por supuesto que no quiero, y en esto quiero ser brutal, como vos sabés que me caracteriza. La frustración que puede producir aquellas políticas públicas que prometieron amor y no fueron efectivas, esa defraudación no nos debe condenar al cinismo. No nos debe condenar a la renuncia. En todo caso, habrá que pensar de qué manera se reconstruyen esas formas de pensar el amor en la política, pero no de dejar de pensar en el amor como un valor en la política, ¿no? El amor, la misericordia, todas estas cosas que estuvo hablando el Papa Francisco, que yo es cierto que no soy religioso, pero no soy religioso porque no tengo fe, no se me ha dado la fe. No, a mí tampoco. Pero, o sea, me cuesta creer, pero reconozco que hay una preocupación en las tradiciones religiosas que a mí sí me convocan. Cómo pensaban las religiones al ser humano y la historia a mí me convoca, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay algo interesante para pensar. Ellos le encontraron una vuelta que se ha perdido por esto de la caída de las religiones y por eso de los grandes relatos, Y ¿no? de las ideologías. Sí, claro, por eso. Las ideologías como grandes Que relatos. lo que ¿no? tienen es que nos incluyen a todos. Siempre tienen de alguna manera como un proyecto comunitario, en definitiva. Sí, En ninguna religión estás vos solo. sí. En ninguna ideología estás vos Sí. solo. Yo me coloco en el lugar de la heterodoxia siempre, ver. ¿no? En el sentido de, si van a armar una comunidad, déjenme a mí ser el heterodoxo de la comunidad, pero no me excluyan. O sea, no me echen Está de la bien, comunidad. Hernán, vos podés tener tu propia identidad, pero vení. Claro, exacto, ¿no? Esa lógica de, bueno, dejen que Brienza diga lo que Sí, quiera. nadie le va a total, no diluir importa. su individualidad, Claro, no se trata de eso. Sí, a veces sí, por eso digo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo le tengo mucho miedo a las frases tipo conductora natural, ¿no? Lo natural en la política, lo natural en la economía, todo lo que sea natural a mí me da un poco de miedo, porque creo que son todas construcciones sociales y que tienen que ver con la política y que no tienen que ver con la imposición de alguien que te dice Brienza es tal cosa naturalmente. Sí. No soy naturalmente. No hay nada natural. No soy nada. Entonces digo, replanteemos todas esas lógicas de imposición, ¿no? Volviendo un poco a lo que... ¿Estoy muy aburrido? Para nada, nada. Vos me decís. No, sí. Está buenísima la charla. Quiero que volvamos un poquito a la caracterización también del gobierno de Milei, que es algo que trabajas mucho, ¿no? Y a mí me gusta porque te haces un montón de las preguntas que se hace. ¿Es fascista o no es fascista? ¿Es reaccionario o es conservador?
Sí. Muchas de esas, ¿no? Para mí el significante de fascista no sirve para nada en la Argentina y no sirve para nada en Latinoamérica. Te voy a discutir esto. No, te querido. digo porque el fascismo nunca mató en la Argentina, salvo en la Semana Trágica y en las Patagonias. No, pero en febrero juntó un montón de gente. Sí. Entonces, ojo con decir que no pero sirvió son de raros, nada el son significante. raros, porque Solo porque históricamente no lo puedes encontrar en tu historia. Estoy de acuerdo en esa lógica de que si se reconocen como fascistas puede tener una actualidad el término. Pero cuando vos le decís a un argentino que ahí hay un fascista, mira a una unidad básica. No, Hernán, déjate Pero de joder. pero sí. Digo, la lógica del Hernán, fascismo... explícame la marcha la armada por la comunidad LGTB que juntó pero muchísima gente. Estoy de acuerdo como febrero. un nuevo significante, pero no como un significante que pueda decir algo en la Argentina. El término fascista tiene sentido en Europa. Sin en embargo, los neofascismos. vos le encontrás similitudes. Sí, tiene similitudes, claro que sí. Lo que no tiene es la explicación de por qué es fascismo o no es fascismo. Digo, tiene similitudes con el fascismo, tiene similitudes, pero el problema es que el significante fascismo en la Argentina es extraño. Insisto, te lo discuto porque a mí me parece que hay mucha gente que lo entiende. Se puede y que discutir. convocó, cuando se propuso convocar, convocó. Pero no tiene que ver con la convocatoria en función de la modernidad del término, con la utilización del significante hoy. Se puede refuncionalizar el término, lo entiendo. Lo que digo es que no explica el fenómeno. Porque además, en la Argentina, el liberalismo conservador fue el que mató. El liberalismo conservador fue el que empobreció, el que miserabilizó a la sociedad. Bueno, y vos además digamos. Lo que decís Entonces, cuando vos le decís a Videla que es un fascista, Videla te dice, no, pero yo no soy fascista. Yo luché contra el fascismo que era el peronismo. Sí, bueno. Digo, y cuando Milei dice, no, pero yo no soy fascista, yo estoy en contra del Estado. Fascista es el peronismo. Y tiene, en términos históricos y técnicos, tiene razón. Pero hay otras cosas que sí se parecen. En ciertas técnicas, por ejemplo, organización política del odio. Sí. ¿No? En esas cosas es donde... En la utilización de la tecnología comunicacional. Por ejemplo. Pero eso lo tuvo el peronismo con la radio y la televisión también. Digo, lo que le pasó es que el kirchnerismo no lo utilizó. El kirchnerismo no utilizó la modernización tecnológica. Al contrario, planteamos una ley de medios que ya estaba obsoleta, cuando fue escrita, ¿no? Entonces, ahí hay algo de los tipos que vieron mucho antes que los sectores más progresistas, ¿no? Yo creo que con el término fascista se sienten muy cómodos aquellos que, primero, no tienen un origen peronista, que toda su vida vivieron con ese San Benito, ¿no? Que entrabas a la verdulería y te decían, ahí va el fascista de Brienza, sin comerla ni beberla. ¿A vos te dijeron fascista? Todo el tiempo. ¿En serio? Sí, de chiquito. Cuando yo decía que era peronista, me daba, sos fascista, sos nazi. Digo, es un San Benito permanente para el peronismo. Por eso es muy complicado. Y después me parece que tiene que ver acomoda internacionalmente o de una manera global el mal y el bien, ¿no? El mal y el bien en términos también, yo diría... A mí no me gusta la palabra progresista, pero no es que no me gusta por fobia. Otra de las intensidades que me molestan son los progrefóbicos, ¿no? La gente que, viste, se la toma con los progres. Ah, vos sos progre. Sí. Digo, me parece que es una exageración, ¿no? De acuerdo con un montón de políticas. Sí, además no hubo nada más progresista que el peronismo del 46 al 55. Hiperprogresista, sí te diría. Pero bueno, no se usaba la palabra en aquel momento. Claro. Bueno, y el kirchnerismo también. Sí, también. Bueno, pero vuelvo a esta lógica del fascismo, ¿no? Que sí creo que te acomoda en la pelea global, ¿no? Cuando vos decís fascista Milei o fascista Meloni, bueno, más o menos sabés que están del mismo lado, aunque exactamente no representen lo mismo en Italia que en Argentina, los neofascistas. Eso lo entiendo. Ahora, ¿es conservador, es revolucionario, es un reaccionario radical? Bueno, yo creo que es un reaccionario radical, ¿no? Que quiere llevar a la Argentina a fines del siglo XIX. Yo te diría que cita mucho a Roca, pero Roca era un estatista, ¿no? Roca era el constructor del Estado Nacional, con lo cual yo creo que quieren llevar a la Argentina al siglo XIX, ¿no? Antes de Roca, antes de Rosa. ¿Cómo la caracterizas a esa Argentina? Una Argentina... o sea, ¿por qué pensás que quieren llevarla a ese lugar de
siglo XIX. Primero porque creo que no cree en el Estado Nacional, no cree en el concepto de federación, sino en el concepto de autonomía. Alberdi habló mucho sobre el concepto de federación y dijo: la federación construye nación, la confederación no. Yo creo que estos tipos no tienen concepto de nación en términos globales digo, en la Argentina. Creo que además quieren un Estado absolutamente mínimo que solamente garantice la seguridad, porque la seguridad sí quieren que la paguemos con la nuestra. Sí, sí. Eso es interesante, porque ¿no? la seguridad termina siendo un poco la protección de la propiedad privada. De la propiedad de ellos. Entonces, hay un montón el 80% de la población, el 70% de la población que no ahorra en dólares, tiene que pagar con la suya la policía de quienes ahorran en dólares, claro. ¿no? Y por supuesto que cuide esos dólares. Por supuesto que no estoy en desacuerdo con que el Estado genere seguridad, ¿no? Digo, nada más lejos de mi forma de pensar el Estado, pero hay ahí una gran hipocresía donde ellos recortan el uso del Estado solamente para garantizar el modelo económico de acumulación y de saqueo de los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero proyecto económico de ellos, ¿no? El del saqueo y el Estado mínimo. El del saqueo, básicamente. Saqueo y Estado mínimo, sí. Después hay otras... Es muy brutal la apropiación de Caputo lo dijo con todas las palabras: vamos por los ahorros de los argentinos. Y la clase media, que está perdiendo sus ahorros en dólares, sigue apoyando este modelo. Los tipos están vendiendo dólares todos los meses para poder comprar milanesas y no se dan cuenta que es una operación de saqueo sobre la propia clase media. Digo, a mí me angustia mucho eso, porque digo, date cuenta que te están saqueando. Te están choreando. Ahora, vos también decís... Es el famoso chiste de Quino, ¿no? ¿Cuál? ¿Te acordás? El hombre rico, el hombre de clase media y el hombre pobre. El hombre rico le mete la mano en el bolsillo a la clase media, el de clase media mira con asco al pobre. Claro, ahora vos también decís, este señor ganó sobre todo con este término que es el de la libertad. Ahora, ¿qué pasó? Que la gente lo fue a votar con esta propuesta de libertad. ¿No se sentían libres? Bueno, después de la pandemia creo que no. Creo que la pandemia fue muy traumática para todos y todas. Me parece que haber vivido encerrados 1 o 2 años creo que nos hizo perder el concepto de movilidad y de libertad para muchos. También creo que el fracaso del kirchnerismo en el 2019-2023, vos mostraste una foto mía con corbata, yo era funcionario del INCAP en ese gobierno, pero creo que esa experiencia que tenía que ver con el volver mejores no fue cumplida, ¿no? No. Y creo que hay una mayoría o no sé si es una mayoría, pero es un decil que define las elecciones, que quiso cambiar con el macrismo para mejorar al kirchnerismo y se dio cuenta que el macrismo cambiaba todo lo bueno y profundizaba todo lo malo que tenía el kirchnerismo, y dijo, bueno, volvamos al kirchnerismo. Y el kirchnerismo no estuvo a la altura de las circunstancias de su regreso y de su vuelta, ¿no? Entonces la gente dijo: voté a Macri, no me apoyó en el cambio, voté al kirchnerismo, no hizo lo que prometía, hago F5, reseteo el sistema político argentino. Lo que pasa es que hay gente que habla, dice, ¿no? que llamó al curandero. Sí, es fui a un médico, ¿no? fui al otro médico, termino llamando al curandero. Sí, es carísimo el reseteo del sistema político argentino. Y ya, además todavía es muy pronto para saberlo. Sí, ¿Cuánto va a costar eso? Yo creo que lo que han perdido las mayorías en ingreso y en capacidad de compra y en capacidad de libertad, porque ahí hay una paradoja muy interesante, ¿no? Vos podés ser libre si podés disponer de un dinero para ver qué haces con ese dinero. Ahora, si vos no tenés la libertad de enviar a tus hijos a un colegio privado porque no te alcanza, si vos no tenés la libertad de poder ir al cine un sábado a la noche porque sale carísimo, si vos no podés ir a cenar porque no llegas a fin de mes, tú no tenés libertad. O sea, tenés una libertad más teórica que la libertad de la pandemia. Sí. Digamos, entonces, la libertad, vos tenés libertad si tenés medios económicos para ser libre.
Ahora, creo que estamos hablando de dos libertades. La libertad de los ricos, que es la libertad de los que están saqueando la Argentina, y la falta de libertad de las mayorías, que tienen libertad, entre comillas, para poder hablar y decir lo que quieran, pero no hacer lo que quieran. No se pueden ir de vacaciones, no pueden comer asado con los amigos. ¿Pero qué? Esa libertad de decir qué? De poder volver a decir... que el kirchnerismo era horrible o esas cosas, ¿no? Digamos, que Cristina era chorra, esas sonceras, ¿no? Pero también creo que hay algo que hay que revisar, Julia, respecto a esto. Me pasó con Darín. A ver. Viste que Darín dijo hace poquito lo de las empanadas y salieron todos a matarlo a Darín como si Darín hubiera sido el Che Guevara, ¿no? Salud. Gracias. Recuerdo cuando Darín dijo algo de los millonarios en el kirchnerismo y salimos todos a matarlo a Darín. Digo, a mí me parece que eso estuvo muy mal. Que hay algo de espejo, ¿viste? Que hay algo de que hay que superar esas lógicas de formas de pensar y de formas de actuar en política. Y creo que el gran problema es que hay una gran mayoría que estás bastante cómoda en pensar en términos de trinchera, ¿no? Digo, yo soy esto, no me pongas en crisis lo que soy porque empiezo a dudar. Entonces yo tengo que reafirmar constantemente lo que soy y sobre todo tengo que afirmar lo que no soy. Y lo que no soy es el otro, ¿no? Y yo creo que no hay posibilidad no hay parámetros. Y creo que por eso, cuando yo planteo la lógica de la Argentina fallida o la lógica de un ex país, es que no hay parámetros donde ponerte de acuerdo, ¿no? Si Darín habla mal de vos, Darín es lo peor que hay. Si Darín habla bien mal del otro, Darín es lo mejor que hay. Y Darín es Darín, qué sé yo. Aparte es el más capo del mundo. Sí, qué sé yo. No, yo no lo conozco a Darín, no estoy haciendo... pero digo, nunca lo vi personalmente, pero digo, no tiene derecho a pensar una cosa y la otra contraria. Hay una frase muy hermosa de un jugador de fútbol chileno que está citado en este libro que dice, tengo derecho a no pensar como pienso, ¿no? Digamos. Yo tengo el derecho a contradecirme, ¿no? Tengo el derecho a pensar lo que quiero. Aun cuando me equivoque, tengo el derecho a no estar de acuerdo conmigo mismo. Digo, ahora, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo conmigo mismo? Yo vengo discutiendo también mucho eso de lo de despejar al kirchnerismo con esta... no lo espejo del todo, no espejo. No del todo, ¿no? Porque, espejo algunas cosas. Cuando cada que voy a lo de Tenenbaum, le digo lo mismo. Sí. ¿Viste? Pará, porque no es lo mismo Nora Beira que el Gordodán. No, claro que ¿viste? No. Entonces, paremos tanto con pero el kirchnerismo también lo hacía. Y tampoco me parece que sea una cuestión de grados, porque a veces te dicen, claro, el kirchnerismo lo hacía menos. Sí. Yo creo que hay, y no sé explicártelo en este momento, porque además se nos terminó el programa, también conceptualmente hay algo distinto, no solamente... Yo te diría que hay algo en términos... Había una discusión de ideas, ¿viste? Ahora solamente es desprestigiar, atacar, humillar. No hay ninguna... En la entrevista que le hice a Cristina en el 2013, yo le dije algo que ella me contradijo, pero que creo que después me dio la razón. Ajá. Yo creo que el kirchnerismo argumentaba. Y argumentaba con razón. Y que no era puro relato, era argumento. Y yo creo que ahí hay una diferencia cualitativa. Sí. La argumentación es racional. Sí, pero a veces se colaban otras cosas. Por supuesto, pero la argumentación es racional. Sí. Se lo vengo diciendo a Tenenbaum, Brienza. Sí, bueno, vamos juntos si querés a Tenenbaum. Fui hace 6 meses, así que puedo ir. Posta, pero yo digo, pero esa argumentación es racional. Pero creo que lo que cambió también, esto que hablábamos de Saaden y de estas cuestiones, es que la forma de visualizar el mundo hoy está más atravesado por lo afectivo. Ajá. Que por lo racional. Las emociones. Vos mirás y te emocionás. Si vos lees o si vos escuchás, argumentás. Y haber descubierto la inteligencia artificial como una bomba nuclear visual hace que nosotros seamos de alguna manera víctimas de nuestra propia visión. A mí me llamó la atención que no me hiciste en todo el reportaje esta pregunta. A ver, ¿cuál? No me dijiste cómo la ves. No, te la estaba por hacer.
menos mal que no me la hiciste, porque el cómo la ves es la pregunta del momento. En mi época se preguntaba, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué opinás? ¿A vos qué te parece a lo sumo? Te estaba por preguntar cómo habías visto la condena con Cristina y lo que había pasado con la política posterior. Ponele Era algo que parecido. Eso, pero viste el cómo la ves general. Sí. O sea, ya no apelás a la razón, apelás a lo que estoy viendo. ¿Cómo la ves? Está bien, ahora te estoy entendiendo bien. En ese sentido creo que hay un programa en esta radio que se llama ¿Cómo la ves? Bueno, pero no importa porque seguramente es irónico el cómo la ves. ¿no? Más o menos. Pero creo que tiene que ver con la ves o no la ves, ¿no? Pará, déjame pensarlo como la veo. Déjame reflexionar sobre lo que veo. No, contame cómo la ves. Escúchame, nos quedamos sin tiempo. ¿Me puedes contestar en un minuto cómo la ves? ¿Cómo la veo? No, ya me entendés. Fulera, la veo. ¿Y no te parece que la condena a Cristina, a pesar de que es una mierda, no hace falta ni aclarar que por toda la arbitrariedad y para mí la interrupción del Estado de Derecho, acomodó algo? Sí, acomodó varias cosas. Primero acomodó en el lugar que le corresponde al peronismo. Sí. No por la centralidad de Cristina solo, sino por el lugar el lugar de lo barbárico, ¿no? Cuando la diputada le dijo callate gato a Cariñano, vino ayer. Cariñano, le dijo callate gato. La vi, no la reconocí. Cuando le dijo eso, a mí me pareció que el peronismo había dejado de estar a la defensiva por haber hecho el gobierno del 19 al 23 y que pasó a una ofensiva y decía, paren, loco, ustedes son un desastre. Dejen de... Y cuando Cristina pasó de alguna manera a la ofensiva, que es voy a ser candidata y encánenme, y la encanaron entre comillas, y el peronismo salió a la calle y el peronismo se unificó, yo creo que eso finalmente volvió a poner al peronismo en el lugar, ¿no? Y el perjudicado, el precarizado, como dice Diego Fusaro, el filósofo italiano, el precarizado o el perjudicado por Milei, va a encontrar en Cristina la líder de los perjudicados, porque es obvio que esa condena es una condena amañada, vergonzosa, miserable, ¿no? Ahora, yo quiero poner un instante de coto a la esperanza. Yo creo que en este momento, vuelvo a decir que son momentos para pensar la política con generosidad desde el peronismo. ¿Qué significa esto? No replegarse sobre lo propio, sino poder dialogar con lo otro. Con lo otro, incluso con aquello con lo cual no estamos de acuerdo en la forma de interpretar al peronismo. Y yo creo que hay que dialogar con mayor amplitud dentro del movimiento nacional y popular. Se nos hizo cortísima la hora. Bueno, gracias, me gustó Hernán. venir, Puedes venir más seguido, te puedo invitar pronto. Cuando quieras. Creo que nos quedaron un montón de temas para seguir conversando. Un aplausito para Hernán Brienza. Gracias, Hernán. Gracias. Paulita Arquego estuvo en la puesta en el aire, Agu Boto estuvo en la puesta de cámaras, Balú Dazzori y Connie Cajide estuvieron en la producción. Yo soy Julia Mengolini, me despido, ya viene Juana Morín y todo el equipo. Chau.